Hola, buenas tardes. Soy la doctora Miriam Benavides, la médico geriatra de Belmont. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bien importante y algo que vemos muy común aquí con nosotros en Belmont y también pueden llegarlo a ver allá en casa, que es acerca de los cuidados del adulto mayor con algún deterioro cognitivo o con demencia. Y bueno, para empezar a hablar de este tema, me gustaría primero hablar lo que es, qué es la demencia, ¿no? La demencia es un trastorno neurocognitivo que pues lo vemos cuando hay algún deterioro en algunas funciones cognitivas, ya sea la memoria, las funciones ejecutivas, la capacidad de socializar, la capacidad de hacer o de razonar las cosas. Y pues bueno, primero me gustaría hacer un énfasis acerca de lo que es lo normal en el adulto mayor. Primero que nada, tenemos que entender que cuando un adulto pues va creciendo a lo largo del tiempo, pues puede llegar a ser normal que sufra algunos olvidos, puede ser normal que la velocidad del pensamiento sea un poquito más lento, más sin embargo, nunca va a ser normal que no pueda recordar cosas, que no pueda hacer algunas funciones o que esas alteraciones mermen o que causen alteraciones en la funcionalidad del adulto mayor. Y pues entonces, cuando esto sucede, ya podemos hablar de que se trata de una demencia. Cuando vemos que el deterioro cognitivo pues es gradual, es persistente y no solamente afecta a la memoria, sino también al lenguaje, a las funciones visoespaciales, a las funciones ejecutivas, a los cambios de personalidad incluso, y que obviamente que todo esto pues afecta a la funcionalidad de la persona. Cuando esto pasa, bueno, le llamamos demencia y la demencia, bueno, existen muchos tipos. Hoy por hoy sabemos que existen más de 80 tipos, incluso se mencionan 100, 120 tipos de demencia, pero bueno, las más comunes o la más común a nivel mundial es la de tipo Alzheimer. También existen otras como son la frontotemporal, por cuerpos de Lewy, secundario a lo mejor a un Parkinson, o también pueden ser mixtas, que todas estas pues interactúan entre sí, ¿no? Siempre es bien importante que cuando sospechemos de alguna de estas alteraciones, bueno, se acuda al especialista, de preferencia a un geriatra, quien pues tiene más experiencia y más, es más perspicaz ante estos diagnósticos, ¿no? Y bueno, cuando esto sucede, bueno, podemos dar un tratamiento médico. Sin embargo, el tratamiento más importante siempre será los no medicamentosos, como lo es cómo nosotros vamos a reaccionar ante estos tipos de pacientes, ¿no? Y entonces tenemos que entender que dependiendo del nivel de demencia que tenga el paciente, es como yo me tengo que acercar a él y también dependiendo del nivel de demencia del paciente, son los problemas que vamos a ir encontrando. Por ejemplo, en el Alzheimer, cuando pues siendo la más común es donde nos vamos a enfocar un poquito más, en el Alzheimer cuando es el primer nivel o que es el nivel más leve, los cambios suelen ser muy sutiles muchas veces. Solamente vemos a lo mejor a un familiar que empieza a tener problemas para recordar las cosas, que empieza a tener a lo mejor algunas conductas erráticas o conductas que salen fuera de lo normal y que a veces como que queremos normalizarlo, ¿no? Pues es que ya está grande, es que es normal porque ya tiene mucha edad. Y la realidad es que no. Muchas veces esta etapa se presta mucho a la negación, tanto de los familiares como del mismo paciente. Y entonces, bueno, vemos que puede tener sobre todo la memoria a corto plazo, dificultad para nombrar objetos, dificultad para reconocer a algunos familiares, tal vez no los cercanos, pero los más lejanos. Y bueno, también podemos llegar a ver errores de juicio. ¿Qué es esto? Como cosas que a lo mejor para mí pueden ser muy normales o muy obvias, para este adulto mayor con estos problemas no resultan tan obvias y podemos llegar a pensar que realmente es porque no lo quiere hacer o porque tiene algún coraje o lo que sea, ¿no? Y realmente está teniendo una enfermedad. Entonces, bueno, sabemos que en esta etapa, les digo, suele prestarse mucho a presentar negación y muchas veces retrasamos un diagnóstico y un tratamiento que si bien no existe una cura o algo que podamos hacer para que recuperar lo perdido, la memoria perdida, podemos tener tratamientos que enlentezcan la evolución de la enfermedad y entonces retrasar el diagnóstico, pues sí
pudiera representar a lo mejor tiempo que podríamos utilizar para empezar tratamientos tanto medicamentosos como no medicamentosos. Y entonces, bueno, aquí en Belmont, por ejemplo, lo que hacemos es que cada vez que ingresa un residente con nosotros, le realizamos una batería de tests que nos ayudan a diagnosticar, si fuera posible, algún deterioro cognitivo. Algunos residentes, algunas familias están muy conscientes del deterioro cognitivo de su familiar, ya llegan con algunos diagnósticos y nosotros, bueno, ayudamos en conjunto con sus médicos a darles un tratamiento de sostén, porque siempre será importante la estimulación cognitiva que podamos brindarles nosotros en conjunto con una adecuada medicación. Y habrá otros familiares que no tienen todavía el diagnóstico, no tienen el conocimiento y entonces les ayudamos a canalizarlos para hacer equipo con los médicos y darles igualmente medicamentos y también intervenciones conductuales, intervenciones a nivel de estimulación cognitiva. Eh, Cuando vemos una demencia en estadio moderado, bueno, pues ya los síntomas son un poquito más notorios, ¿no? Vamos a ver que a lo mejor vamos a tener a un paciente que tiene mayor deterioro de la memoria, sobre todo a corto plazo. Vamos a ver que estos pacientes a lo mejor la memoria de largo plazo, lo que pasó hace algunos años, todavía lo recuerdan bien, pero la memoria a corto plazo va a estar bastante alterada, ya no van a ser capaces, por ejemplo, de recordar lo más reciente. Y realmente esto, por ejemplo, pues causa mucha ansiedad, mucho estrés a los pacientes porque causa evidentemente mucha confusión al no poder recordar dónde están, no reconocer el área en el que están en estos momentos, el no saber dónde están sus familiares, etc. También vamos a ver cambios conductuales, inclusive podemos llegar a ver que la forma de razonar ya no va a ser la misma, ¿no? Y entonces tenemos que ser muy conscientes en esta etapa porque es muy difícil abordar a un paciente con estas enfermedades y con estas alteraciones cognitivas, sobre todo cuando no se tiene conocimiento acerca de la enfermedad. Muchas veces cuando los familiares o los cuidadores mismos que están a cargo de estos pacientes no conocen la enfermedad o no conocen cómo manejar a un paciente con esta enfermedad, bueno, pueden llegar a alterar más al paciente más que ayudarlo. Porque, bueno, van a requerir cuidados más especiales. Muchas veces tienen algo que llamamos anosagnosia, que es que el paciente no se reconoce enfermo, no se reconoce con esta falta de memoria. Y entonces nosotros, por ejemplo, al tratar de traerlo a nuestra realidad, a lo que es normal para mí, pues puede llegar a alterarlos más. Por ejemplo, lo que hacemos aquí en Belmont, siempre que contratamos a nuestro personal, eh, buscamos cierto perfil y todas las personas que están a cargo de un paciente con estas características tienen que cumplir con cierto perfil. El cuidador tiene que ser muy paciente, tiene que ser muy empático y sobre todo tiene que estar en constante capacitación porque nunca será fácil cuidar a un paciente con estas características. Y aquí en Belmont siempre los mantenemos en capacitación, en constante evaluación para cerciorarnos de que, bueno, que se esté haciendo adecuadamente el cuidado y las intervenciones necesarias con estos pacientes o con nuestros residentes, ya que, pues, como bien dijimos, la memoria a corto plazo está perdida. Estos pacientes suelen refugiarse en la memoria de largo plazo y, como dijimos, eso causa mucha ansiedad. Y al no reconocerse también enfermos, pues causa todavía más ansiedad al no poder distinguir o no poder sentirse orientados o ubicados en donde están. Por lo tanto, bueno, existen ciertas formas de acercarnos a este tipo de personas con esta enfermedad. Por ejemplo, se recomienda que siempre se mantenga un estímulo positivo o que siempre la forma en que nos comuniquemos con ellos sea de una forma positiva, de una forma gentil, empática, evitar hacer muchas preguntas porque eso los confunde más, ¿no? A siempre darles opciones de sí o no o cosas más simples, simplificar las cosas. Siempre será importante pasar el tiempo de una manera más simple, más rutinaria, tener una rutina bien establecida y porque hemos visto o se ha visto que sacarlos de una rutina, por ejemplo, a lo mejor para mí sería muy importante salir e ir a conocer lugares nuevos. Para ellos no, eso les causa mayor ansiedad.
para ellos es más fácil estar en una rutina bien establecida. Y dejarlos ser, porque como dijimos, ellos están viviendo el presente, pero con un recuerdo del pasado. Y a veces quieren expresar ciertos sentimientos, expresar algunas frustraciones tal vez del pasado. Y nosotros tenemos que ser muy pacientes, escucharlos, entenderlos, validarlos. Validar ese sentimiento, validar no significa dar el avión, como alguna gente lo dice, como decirle, si me dice quiero ver a mi mamá, no le voy a decir al rato viene, sino más bien vamos a validar ese sentimiento. ¿Qué es lo que extraña de su mamá? Platíqueme de su mamá. ¿Qué es lo que más le gustaba hacer con su mamá? Eso es validar. Después podríamos reconfortar, el decir, te entiendo, ¿no? Y estoy aquí para ti, y después redireccionar. Una vez que hayamos validado y que ella se sienta escuchada, comprendida, pues podemos redireccionar su pensamiento hacia otra cosa, lo cual ya podría ser efectivo una vez que hayamos validado. Es importante también evitar confrontaciones o tratar de razonar, porque ellos, bueno, como decimos, nosotros no tenemos que hacer que ellos se adapten a nosotros, a nuestra realidad. Nosotros tenemos que adaptarnos a ellos. Y tratar de traerlos a una realidad, por ejemplo, si ya falleció su esposo y ella está preguntando por su esposo, yo no le voy a decir, bueno, es que su esposo ya falleció, porque eso obviamente causaría solamente mayor ansiedad y no tendría, pues, a lo mejor la capacidad de tener un duelo como todos nosotros, ¿no? Sino tenemos que ayudarlos a no estresarse o al no someterlos a un estrés innecesario, ¿no? Es importante permitirles expresar emociones de una manera digna. Como decimos, escucharlos y validarlos es súper importante, ya que esto, bueno, nosotros tenemos que garantizar que se sientan seguros, que se sientan amados, que se sientan dignos en cualquier etapa de su enfermedad. Y bueno, también será importante para todos los cuidadores, ya sea de manera institucional o de manera en casa, que siempre se tomen tiempo para sí mismos, para que no caigamos en lo que es el colapso del cuidador. Después tenemos la etapa severa, que es una etapa en la que, bueno, el paciente pierde esa capacidad de interaccionar con su medio, ¿no? Y en esta etapa es importante siempre igual que en las demás etapas, siempre mantener la dignidad de la persona, a darle los cuidados necesarios, darle la estimulación necesaria, que, bueno, por ejemplo, en Belmont siempre buscamos que de alguna forma se estimule incluso en estas etapas al residente, al paciente, buscando que pues esté despierto, que esté interactuando adecuadamente. Y bueno, realmente, resumiendo un poquito, no existe una receta secreta para que el residente esté bien o que el paciente esté bien. A lo mejor habrá días buenos, habrá días malos, ¿no? Sin embargo, siempre se tiene que tener el amor, la paciencia con ellos para mantenerlos de una manera digna en todo momento. Siempre hay que mantenernos tranquilos, siempre hay que mantenernos en paz para poder transmitir ese mismo mensaje al paciente. Siempre es importante mantener un lenguaje positivo y apacible para que él también pueda expresarse de esa misma forma. Hay que validar el sentimiento y reconfortarlo, como ya habíamos dicho. Hay que permitir la reminiscencia, esto es permitir que hable acerca de su pasado, eso también los hace reconfortar y hace que estén más tranquilos y redireccionar al final, ya una vez que hayamos hecho todo esto, podemos redireccionar efectivamente al residente, al paciente, para que no tenga esa sensación de estrés por el que está pasando. Entonces, a lo mejor algunos dirían, bueno, ¿para qué tomarnos tanto tiempo si a lo mejor en un momento se le va a olvidar? ¿No? Y realmente lo importante es, sí, a lo mejor se le va a olvidar y sí, a lo mejor voy a tener que volverlo a repetir, pero bueno, por eso tenemos que ser pacientes, pero es una forma también de dignificar a la persona y también es importante recordar que, perdón, ya. Y también es importante recordar que el sentimiento que el paciente está sin, perdón, okay.
Es importante recordar que lo que él está sintiendo, lo que el paciente está sintiendo, va a perdurar durante el tiempo, aunque ya no tenga el recuerdo del por qué está ansioso, pues ese sentimiento de ansiedad puede perdurar, ¿no? Y al contrario, también si yo logro tranquilizar a mi paciente o a mi residente, a mi familiar, ese sentimiento de paz puede perdurar durante el tiempo. Y bueno, me gustaría acabar con una frase de Mayra Angelos que dice, las personas pueden olvidar lo que has dicho, pueden olvidar lo que has hecho, pero ellos nunca olvidarán lo que los hace sentir.